tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Me gusta recibirles con las primeras noticias aquí, como tú decías, José María, de TV Ciudad, en una jornada que se presenta bien, relativamente fresca, vamos Yo a le iba a decir decirlo. templada. Sí, 21 grados de temperatura a esta hora, va a subir y ya lo vamos a decir, pero bueno, los Reyes pasaron bien, ¿Pasaron? las lluvias vinieron después, pasaron. A mí dejaron saludos ahí, pero ¿Sí? bueno, bien, sí, Bueno, cosas que pasan. capaz que se portó mal. No les quedan 45, creo que me los llevaron los campeones. Bueno, en fin, No ¿qué importa, dice el número? pero hoy, como dijimos, la temperatura va a ascender hasta los 30 grados, el cielo va a estar algo nuboso, sin previsión de lluvias. Las lluvias quedaron para la noche que pasó. ¿Qué pasa con el martes? Martes 9 de enero, la mínima será de 19 grados, máxima de 31. Sigue subiendo la temperatura con cielo nuboso y algo nuboso, señala Inumet. Se va a ir templando un poquito para el miércoles, el 10 de enero, donde las temperaturas estarán entre 21 la mínima, 29 grados en la máxima. El cielo estará algo nuboso. Tampoco se esperan precipitaciones para esa jornada. Aprovechar para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre, que hay muchísimas en Montevideo. Sí, es cierto, y muchas se las hemos ido mostrando en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. El sindicato de Pedidos Ya se va a concentrar esta mañana frente a la sede de la multinacional tras el despido de 250 trabajadores y trabajadoras, tras que la empresa anunciara que pasará su operativa a la República Argentina. Mañana están citados para el Ministerio de Trabajo. Bien, y vamos a hablar también de otro sindicato, esta vez el sindicato de aduanas, que dice que en el puerto de Montevideo se controla aproximadamente el 10% del cargamento por falta de escáneres. Que dispositivos, por ejemplo, que 3 se compraron en esta administración, pero aún están sin uso para controlar más cargas que pasen por Montevideo. Efectivamente. ¿No? Bueno, también nos vamos a meter en temas parlamentarios porque la bancada de la coalición de gobierno va a citar a la comisión permanente del Parlamento, así se dice, a 3 ministros. El diputado del Partido Independiente, Iván Pollada, dijo que pretenden que defiendan su gestión. Bien, y vamos a hablar de esta temporada que ya comenzó. Habló el ministro de Turismo, Tabaré Viera, que se mostró optimista por los primeros números de esta temporada. Números que dice a ojo de buen cubero, porque no están los números oficiales. Sin embargo, según Viera, desde diciembre hay muchísima gente en distintos puntos del país, uruguayos y extranjeros. Efectivamente. Bueno, muy bien. También sobre las 8:30, como siempre, vamos a tener nuestra entrevista central. ¿De qué va hoy? Y vamos a hablar de plata a los investigadores, porque, bueno, investigadores nucleados en la Asamblea, investigadores UI, dice que no se ejecutó toda la plata que tenía la ANI, que administra todo lo que son los recursos que tiene que ver con los investigadores o buena parte de ellos. Bueno, pero también están haciendo ya contactos con los precandidatos para exigir mayores fondos, mayores recursos para la investigación en nuestro país. De esto también vamos a estar hablando con Anabel Fernández, integrante de esta directiva. Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Bueno, estará cortado Avenida Libertador y Paraguay entre Paysandú y Uruguay desde las 7 de la mañana por armado de escenarios por los festejos. Vean ustedes, de los 300 años de Montevideo. Y esto va a estar cortado hasta el 22 de enero. También asamblea entre Hipólito Yrigoyen y Rambla Concepción del Uruguay de 8 a 12 por tareas de carga y descarga. No se va a poder circular por ahí. Bueno, muy bien. Les contábamos también que el lateral Rambla O'Higgins, esquina de 18 de diciembre, estará cortado hoy desde las 6:30 de la tarde hasta las 21 horas por una filmación que se va a estar realizando allí en la zona. Fue con uno más, ¿le parece? ¿Tiene? Magariño Cervantes, sí. Bueno. Entre José Leguizamón y Miguel Martínez, de 8 a 14 por tareas de carga y descarga. Ajá, bien, perfecto, muy bien. Así las cosas, ¿eh? Bueno, miren cómo está. Eso es Punta Gorda a esta hora, movidita. No vamos la a decir mañana. que estaba vacío, ¿no? Pero había pocos autos. Sí, poco tránsito en este promediar de enero. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos, desde las 10:30 de la mañana, los trabajadores de la multinacional Pedidos Ya se van a concentrar frente a la empresa, allí en la calle Cumparcita y Carlos María Morales, cerquita de la Rambla, allí donde están las oficinas de Pedidos Ya. Sí, esto, bueno, va a ser porque la empresa decidió el viernes, sin aviso
aviso previo cerrar el centro operativo que se encuentra aquí en nuestro país y despidió a 250 personas que se desempeñaban en esta área. Así que todo esto, este movimiento se iba a Argentina. Efectivamente. Bueno, la multinacional dijo, entre otras cosas, que el servicio de call center quedará a cargo de empresas proveedoras con el objetivo de mejorar la eficiencia, dijo en un comunicado, y aseguró que no está previsto reubicar a las personas que fueron despedidas. A través de un comunicado, Pedido Ya informó que la decisión obedece a un cambio en su estrategia de atención a las y los clientes con el objetivo, textuales palabras, de garantizar la mejor experiencia de servicio a las personas usuarias de los 15 países en los que opera la plataforma. Se agregó que a partir de esta decisión, la compañía contratará a varias empresas proveedoras externas especializadas en la gestión de contactos radicadas en diferentes países de Latinoamérica. Según se explicó, el cambio se realizará con el fin de eficientizar la atención de quienes eligen la app. Desde la multinacional se destacó que sin perjuicio de los 250 despidos, continuará empleándose a cerca de 1.000 personas en Uruguay, al que se considera un mercado clave y en donde funciona uno de sus 2 centros de servicios regionales. La plataforma no tiene previsto reubicar a las personas despedidas, sino que se limitará a pagarles las indemnizaciones y a activar los seguros de desempleo correspondientes. Bueno, y MBD Noticias habló con el gremio de los ahora ex trabajadores de la multinacional Pedido Ya. Dijeron, entre otras cosas, que esta decisión representa una precarización laboral y también una tercerización. Además de la movilización, hoy se van a reunir con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa reunión la convocó el director de operaciones de la empresa acá en Pedido Ya y convocó a 250 trabajadores, como bien dijiste, del sector de soporte técnico y atención al cliente, y en menos de 5 minutos les informó a todos que estaban desvinculados de la empresa, algo que nadie se lo veía venir. O sea, si bien hay un avance importante en lo que tiene que ver con la tercerización, y ese fue el argumento que la empresa dio a estas desvinculaciones, nadie se veía venir que fuera en estas fechas y con esta situación. Me parece bastante triste y cruel. Es gente con bastante antigüedad. De hecho, bueno, en mi caso específico son 10 años trabajando para Pedido Ya, o sea que lo he visto crecer, y la gran mayoría son trabajadores que sí pueden que tengan, la gran mayoría tenían una antigüedad, yo creo, hoy por hoy en operaciones, y también eran trabajadores que habían decidido mantener la fuente de trabajo, porque no es un dato menor que en el año anterior la empresa largó un incentivo de despidos, ¿no?, con un plus, y la gente que evidentemente no tomó ese camino era porque estaba dispuesta a continuar trabajando para la empresa. Es una empresa que no tiene ningún tipo de problema económico, o sea, nosotros le estábamos costando caro porque ellos ya venían tercerizando el trabajo en otras partes de Latinoamérica con empresas como tercerizadas, donde a los trabajadores se les pagaba el 50% menos de los que nos pagaban a nosotros. Nosotros mismos capacitamos a eso, tuvimos que capacitar a esos trabajadores, los cuales después nos dejaron sin trabajo. No los trabajadores, la empresa, ¿no? O sea, la empresa nos usó para capacitar a esos tercerizados para que ellos pudieran después realizar nuestro trabajo, y a nosotros nos dejaron sin trabajo. Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que solo 10% del cargamento que circula por el puerto de Montevideo es controlado, según el sindicato aduanero, que dice que hay falta de escáneres para inspeccionar. Sí, la preocupación justamente se conoce tras la incautación de casi 4 toneladas de cocaína en Amberes, en Bélgica, que pasaron por el puerto de Montevideo. Si bien recientemente se supo que el gobierno compró 3 nuevos dispositivos que permitirían controlar entre el 75 y el 80% de la carga que pasa por el puerto de Montevideo, estos dispositivos aún no están operativos. Los escáneres, si bien la compra fue salvada por el Tribunal de Cuentas, después hubo una compra directa y los escáneres se compraron, creo que se invirtieron algo así como 42 millones de dólares. El tema es que hace 20 y pico de años que tenemos un escáner que no funciona, tenemos el diagnóstico de la situación. Entonces lo que nos preguntamos es por qué, si es preocupación, no solamente de las autoridades de la aduana, de nosotros los funcionarios, de los exportadores y del país, digo, ¿por qué no se actúa con la rapidez que para este caso se requiere? Porque en definitiva estamos todos preocupados por el tema narcotráfico, estamos todos preocupados, pero bueno, eso queda en intenciones. Y eso es lo que nos preocupa, más allá del caso puntual de lo que pasó ahora con la incautación en Bélgica. Nos preocupa que lo que reina son las buenas intenciones, que la burocracia sigue presente, y que también hay que decir que no es de ahora, que ya ha venido
que viene de un tiempo atrás. Por eso, desde el sindicato nosotros lo vemos con muchísima preocupación. Vamos ahora a informaciones que vienen del Parlamento, porque la coalición de gobierno que está representada en la Comisión Permanente va a citar a 3 representantes del gabinete ministerial. Sí, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que pretende que defiendan su gestión. La idea a nivel en particular de la coalición de gobierno es que concurran en régimen de comisión general varios ministros, a los efectos de alguna manera de mostrar los resultados de lo que ha sido, yo creo, una gestión de gobierno realmente exitosa en muchos aspectos. En los aspectos económicos, la condición económica de nuestro país ha dado realmente importantes resultados desde el momento mismo de lo que fue la gestión ante la pandemia. El crecimiento de nuestra economía, si bien en este año ha sido menguado, igualmente los aspectos importantes en materia de crecimiento de la masa salarial, del crecimiento del empleo, del crecimiento, en definitiva, de la propia actividad económica, bueno, muestra resultados que, desde nuestro punto de vista, junto a lo que ha sido la gestión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bueno, se deben mostrar en el ámbito parlamentario. Posada considera necesario la concurrencia de los ministros de Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social y Transporte y Obras Públicas en régimen de comisión general. El Frente Amplio tiene previsto citar al ministro del Interior a la comisión permanente en los próximos días. Y siguiendo el tema, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, solicitó ser recibido por la Comisión Permanente y esto será el 19 de enero. Sí, el Frente Amplio ya había anunciado que iba a convocar a Martinelli para que responda por las altas cifras de homicidios que se han dado en los últimos días. Primero. Sí, es verdad, porque la Mesa Departamental del Frente Amplio de Flores elevó al Tribunal de Conducta Política una serie de denuncias por violencia de género que involucran al edil Bernardo González. Efectivamente, la presidenta de la departamental, Luciana Irazábal, dijo a MBD Noticias que desde hace un año se fueron acumulando denuncias sobre el accionar de este edil. Primero apareció una denuncia, después al tiempito surgió otra. Después, en paralelo, pasa la denuncia de la compañera que hace Casa Grande en realidad, relacionada a la compañera, a la suplente de él. Y bueno, así se fueron sumando una cantidad de hechos que nosotros dentro del Frente Amplio tenemos los mecanismos como para abordarlo, tenemos un protocolo de atención contra la violencia basada en género. Algunas son de género y otras son de violencia política, porque también ha tenido situaciones conflictivas o digamos de violencia con compañeros varones, o sea, que ocupan cargos iguales a él. Entonces, básicamente tenemos de género y política. Son los tipos de denuncias que tenemos. En esta presidencia nos propusimos no dejar pasar estas situaciones, también porque queremos sumar gente, y creemos que una persona con esas características no puede estar militando. Nosotros siempre tratamos de militar con alegría, tratar de conquistar al otro, de que se sumen, sobre todo en Flores, que es difícil la militancia del Frente Amplio. Queremos atraer jóvenes y los jóvenes con esto los corremos, no los acercamos. Es muy feo que compañeras no puedan ir o que no puedan participar de una mesa o de un encuentro de militancia por esta persona. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Les contamos ahora que la directiva del CASMU expulsó al médico Álvaro Niggemeier, quien integraba el órgano por la minoría. El médico había denunciado una serie de audios en la situación financiera de la institución y el dictamen se aplicó por unanimidad de la Comisión Fiscal. Ante expresiones vertidas mediante audios y notas del técnico número 40004, la Comisión Fiscal de oficio inició una investigación para la cual requirió asesoría letrada. Como resultado de lo anterior, la Comisión Fiscal por unanimidad emitió un dictamen solicitando al Consejo Directivo aplique lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto Social. Siguiendo el proceso administrativo que fija dicho artículo, el mencionado técnico realizó sus descargos, los cuales fueron analizados por la Comisión Fiscal y por los asesores letrados que el Consejo Directivo designó a tales efectos. Esta Comisión Fiscal resuelve
por unanimidad mantenerlo concluido en su resolución inicial y derivar nuevamente al Consejo Directivo a los efectos de que se aplique lo dispuesto por el artículo 12 del Estatuto Social. Como asociado del CASMO, no pertenece más a los médicos capitalizadores, que somos todos los médicos que trabajamos en el campo. Esto, como decías vos, fue definido por unanimidad. Esto fue definido por unanimidad de la Comisión Fiscal, que es el organismo fiscalizador, que tiene dentro, son 3 miembros, 2 miembros de la mayoría y 1 miembro de la minoría. El miembro que representa al doctor Nigemeyer también votó para la exclusión de este colega por la inconducta. Bueno, y a propósito, habló la persona involucrada en este asunto, porque en diálogo con MBD Noticias, Álvaro Nigemeyer, quien se desempeñaba en el CASMU desde el año 1989, aseguró que fue un día negro para la institución. Además, afirmó que vivió una persecución política y que se les negó información básica sobre la situación financiera del centro de salud. En este último año participamos del Consejo Directivo con la doctora Cristina Rey, votados por el 44% de los capitalizadores, de los dueños del CASMO, tuvimos más de 800 votos. Y este año ha sido un año muy duro, en el cual hemos vivido una persecución muy importante, en el cual se nos ha negado información económica básica para saber dónde estamos parados. Se nos ha negado información sobre contratos, se nos ha negado información sobre designaciones de cargos de confianza. O sea, en definitiva, no hemos podido tener la información mínima para ejercer nuestro cargo como administrador. Y bueno, esta persecución política termina ahora con un proceso que se inicia en concomitancia con la Comisión Fiscal, en la que a mi entender no actuó en forma objetiva y actuó influenciada por la mayoría del CASMO, y con asesores que hicieron informes complacientes, terminan con una expulsión en mi cargo como capitalizador después de haber dedicado la vida a CASMO, que no solo me pega mucho en lo personal, sino que es un golpe aplastante a la democracia, a la minoría, que tenemos el 44% y que tenemos derecho a participar y a llevar adelante, a participar en la gestión de esta empresa. Cambiamos de asunto una vez más, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, habló el ministro de Turismo, Tabaré Vieira. Dijo que hay optimismo por esta temporada de verano. Sí, dijo que aún no hay números depurados, pero que desde diciembre hay mucha gente en nuestro país. Hay un número de ingresos todavía no depurados, no son datos estadísticos, los datos que dan Migraciones, que son más altos que los del año pasado. Eso es lo único que podemos decir. En ese sentido, entonces, lo vemos. Cualquiera que sale a la costa uruguaya, en cualquier departamento, o como decía yo, a cualquier destino del interior del país, se va a encontrar con un fuerte movimiento de turistas, de no residentes y de uruguayos también. ¿Ha hecho alguna evaluación de los precios de los lugares que le ha parecido? Y hay distintas ofertas. En esa variedad, según la oferta, según la calidad, pueden haber precios un poco más altos, pero en general los precios están igual que el año pasado, más o menos igual que el año pasado. El ministro Vieira recomienda a turistas consultar precios y verificar que los lugares que busca para su alojamiento estén registrados en la página del Ministerio de Turismo. Es difícil hacer negocios y transacciones por las redes sociales. Las redes sociales son para otra cosa. ¿Pero el Ministerio ha recibido varias denuncias de eso? No, hemos recibido en el caso de algunas agencias que ya no están, que han sido clausuradas incluso hace un buen tiempo por no estar registrados, por no mantenerse al día y por haberse constatado varias denuncias. Pero también hemos escuchado a través de los medios las denuncias de gente que contrató a través de una red social y llegó y no había tal oferta. Bueno, esto puede ocurrir no solamente con los alojamientos, sino en la vida.
Bueno, muy bien. ¿Y qué dicen los hoteleros? En este caso, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, la ARU, y vicepresidente de la Cámara de Turismo, Francisco Rodríguez, dijo al matutino La Diaria que aún no ha analizado los números, pero marcó que la primera quincena de enero es fundamental, También denominó a los primeros 15 días del año como la etapa fuerte y valoró que de no lograrse una ocupación superior al 90% durante este tiempo, será muy difícil sostener la temporada. Rodríguez se mostró cauteloso sobre cómo continuará la temporada y explicó que hay mucha expectativa y muchas dudas. Según explicó a La Diaria, tradicionalmente en la segunda quincena llega la clase media argentina, la que hoy es la más afectada por la situación coyuntural. Rodríguez apuntó hacia la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina, así como a otros factores político-económicos que pueden incidir en los costos y resultados. Igualmente, argumentó que las diferencias de precios no tienen nada que ver con el sector y recordó que dentro del sector hotelero la diferencia respecto de enero de 2023 ha sido muy poca. Repasando, Josema, algunos otros puntos de vista respecto a cómo es la situación, ¿no? Efectivamente, porque la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje proyecta que el 2024 será un muy buen año, dijeron, con un leve crecimiento del turismo exportativo. Sí, exactamente. La demanda de uruguayos que viaja hacia el exterior está aumentando, igual que la conectividad aérea, pero se mantiene a un 10% por debajo de los niveles prepandemia. En tanto, el turismo receptivo sigue complicado. Esto lo decía Carlos Pera, vocero de la asociación. Si hablamos de porcentajes o de números, el turismo exportativo, o sea, los uruguayos que salen fuera del país, estaríamos llegando, yo te diría un poco, 10% menos, pero prácticamente nada, a los niveles prepandémicos. En cuanto al turismo receptivo, ahí la cosa está un poco más complicada. Estuvo un poco más complicada, con grandes vistas a mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el advenimiento del nuevo gobierno argentino existía una brecha cambiaria muy importante que hacía que nuestro país fuera, y abro comillas, muy caro, cierro comillas, para los argentinos. Yo no me gusta a veces hablar de caro o no caro, porque el hablar de eso implica un montón de cosas y Uruguay tiene mucho valor agregado al producto turístico. Pero esa brecha cambiaria prácticamente desapareció y yo creo que van a ser muchos los argentinos que van a terminar vacacionando en Uruguay. Bueno, otros aspectos que también tienen que ver con el turismo, más que nada pensando en los extranjeros que vienen en sus vehículos. Por ejemplo, Uruguay hoy no cuenta con una legislación que permita cobrar multas a extranjeros, hecho que preocupa por el alto número de infracciones que cometen conductores argentinos y también brasileños. Sí, y según la directora de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adriana Varela, se trabaja en solucionar ese vacío legal para que justamente las personas extranjeras que cometan infracciones puedan pagar las multas. Está cantado, ¿no? Estamos muy próximos, hay un decreto ya elaborado que está en vías de aprobación y los mecanismos se están organizando y yo le diría que en pocos días los extranjeros van a ser multados, van a pagar como los ciudadanos uruguayos las infracciones en las redes de cobranzas de todo el país. Porque ya está, digamos, lo que es la norma, que era lo que faltaba para poder aplicar. O sea, los extranjeros se detectan como todos los demás vehículos, las multas se pueden validar y en la medida que se vayan haciendo van a ser notificados y van a tener que pagar las infracciones como el resto de los ciudadanos del Uruguay. En ese caso, que tendrían consecuencias, ¿no podrían salir del país hasta no pagar la multa, por ejemplo? En realidad, ellos pueden salir, pero después al ingresar nuevamente tendrían que pagarla para poder ingresar al Uruguay. Y ahora es momento de salir a exteriores, porque de allí está surgiendo la información, un poquito lejos del centro de Montevideo. Vean ustedes, y recibimos con muchísimo gusto a nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, bienvenida, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Buen comienzo de semana para todos. Nos vinimos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, conocida como la UAM, porque tenemos el nuevo listado inteligente de frutas y verduras. Ha habido una variación en los precios y estamos con Pablo Pacheco, referente del área de información de la UAM, a quien le damos los buenos días. Bueno, Pablo, ¿qué podemos encontrar en el mercado con bajas y subas? Bien, primero que nada, buenos días, un placer acompañarlos. Bueno, bien, hay una cuestión que me gustaba como arrancar comentándola y que tiene que ver con que las frutas y verduras seguramente atrajeron un poco la atención, sobre todo de los medios de prensa, vinculado con la incidencia en la inflación. Nosotros tuvimos, la inflación de diciembre mostró una baja, pero de los rubros que subieron y que mostraron las mayores subas, estuvo el grupo de frutas y hortalizas. Y eso de alguna forma atrajo la atención. Hubo alguna suba puntual, es cierto, sí, en diciembre, que tuvo que ver con, digamos, un comportamiento estacional de las frutas y las verduras. Es lo esperable en esa época del año para gran parte de los rubros. En algunos casos también tal vez más vinculado con cuestiones puntuales. Y acá hablando de algunos ejemplos, hubo alguna suba puntual en el caso de hortalizas de fruto, de tomates, de morrones, alguna hortaliza de hoja que además nos habíamos acostumbrado a pagarlas a precios relativamente bajos, que también mostraron algún incremento, en particular el caso de lechugas, el caso de espinacas, pero que fueron bien puntuales y que ya están tendiendo de alguna forma a normalizarse. Lo que venimos observando, y como buena noticia para el televidente, para quien hace las compras y que tiene buen paladar para el consumo de frutas y hortalizas, viene avanzando muy bien todo lo que es la zafra de frutas de estación y especialmente ahí me interesa destacar todo lo que es frutos de carozo, lo que es durazno, lo que es ciruelas, lo que es pelones, que tenemos desde hace varias semanas ya presencia en oferta, pero se va incrementando y sobre todo en esta época empieza a estar mucho más rico, digamos, son especies que tienen la particularidad de que tenemos oferta ya desde la primavera, pero las variedades con el mejor desarrollo de sabor se dan ahora, en pleno ¿Un incremento verano. que ya se viene dando desde las fiestas? Sí, exactamente, sí, de antes de la fiesta ya teníamos buen nivel de ingreso y de oferta de este tipo de rubros. También destacar la presencia cada vez mayor de partidas de uva nacional con muy buena calidad este año. Nos vamos de alguna forma arrimando al momento de plena zafra de uvas, así que también la gente va a ver que encuentra cada vez más oferta de este tipo de frutas. Melones también hay muy buena presencia de oferta. Lo mencionamos recién antes de salir en cámara. Este año lamentablemente la zafra de sandía no es una zafra de gran abundancia, porque si bien se plantó mucho, los productores tuvieron una intención de siembra muy importante y plantaron mucho, pero han venido las condiciones ya desde la primavera muy inapropiadas para el desarrollo del cultivo. Hubo muchas precipitaciones en la zona de Tranqueras del departamento Rivera, que es de donde viene la mayor parte de la oferta de sandías que nos acompaña en esta época, lo cual hace que, si bien está presente en la oferta, no con la abundancia que los veranos normales. ¿Y la calidad? Y la calidad está afectada también de alguna forma en muchas de las partidas presentes. ¿Por qué? Porque se desarrollan problemas sanitarios a nivel de cultivo que afectan la fruta y la poscosecha de la fruta. De todos modos, tampoco es para generar alarma, hay oferta de sandía no tan abundante como en años normales, lo que va a hacer que el precio no vaya a estar tan bajo como está en años normales para esta fruta. Volviendo tal vez a las buenas noticias, bueno, estamos ya comenzando a tener los primeros ingresos de manzanas y de peras nuevas, o sea, de nueva cosecha. Recordemos que para nuestro país lo que es manzana y lo que espera son frutas que se cosechan en el verano y otoño y después comemos todo el año la fruta que se cosechó en ese periodo. Y como tuvimos la seca tan terrible que nos afectó en el verano pasado especialmente, todo el año estuvimos con una muy poca presencia
presencia de oferta de estas frutas en particular con respecto a lo que es un año normal. Eso, por supuesto, que impactó en los precios. Tuvimos precios bastante por encima del promedio histórico de precios para manzana y para pera. Y bueno, y ahora se está arrancando una nueva cosecha que genera, bueno, ahora va a haber abundante ingreso de manzanas nuevas de aquí a algunos días, lo que va a permitir que haya una baja importante en el precio y sobre todo para el consumidor se va a volver una oferta, una opción interesante a la hora de ir a comprar. ¿En su mayoría los cultivos se han recuperado todos tras la sequía? Bueno, sí, venimos a decir que sí. Recordemos que la canasta frutihortícola es una canasta muy diversa, o sea, integrada por especies muy diversas. Estamos hablando para lo que es las frutas y hortalizas que digamos, habitualmente consumimos en nuestro país. Hay más de 100 especies que explican lo que es la canasta frutihortícola, y si lo llevamos a, digamos, tipos o variedades, nos vamos arriba de 150, 200 especificaciones, referencias diferentes. Hablando entonces de este gran grupo y tan diverso, tenemos grupos que se recuperaron inmediatamente. Ya llegado un poco el otoño, se estaban empezando a recuperar todo lo que era hortalizas de hoja. También en el otoño tuvimos una muy rápida recuperación de todo lo que fue hortalizas de fruto, tomates, morrones, berenjenas. Ya desde el otoño-invierno empezó a haber gran abundancia en la oferta. Otros rubros no, demoraron mucho más. Todo lo que es hortaliza seca tiene más dificultades para recuperar la producción. Lo que es papa, lo que es zanahoria, lo que es cebolla, lo que es boñato, todavía estamos sufriendo un poco consecuencias de la sequía. Uno, si va a comprar boñato o zanahoria, seguramente se encuentre con precios altos y tiene que ver con eso. Hasta que empiece a haber oferta nacional de nueva zafra, se va a seguir dando, que es en breve. Eso es la buena noticia. Ya ahora en enero empieza a haber oferta, de hecho ya en Salto hace algunos días que se está cosechando boñato nuevo. Eso es una muy buena noticia. Y bueno, y en el otro extremo tenemos lo que mencionábamos recién, el caso de manzanas, de peras, que todavía no se han recuperado y que incluso hay cierta preocupación porque, claro, estamos hablando de cultivos que, digamos, son montes de árboles frutales que a veces pueden llegar a tener un impacto al año siguiente en la cosecha y hay que esperar un poco a ver cómo se va desarrollando esta zafra para ver cuál es la consecuencia. Hasta ahora aparentemente venimos con hubo buena floración, hubo buenos niveles de fructificación, la fruta se está desarrollando bien, pero hay que esperar un poco a que esté el partido terminado para hacer el balance. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Pilar Josema, era la palabra de Pablo Pacheco. Tengan en cuenta que ingresando a la página de la UAM van a poder encontrar el detalle del listado de las frutas y las verduras. Parece que dejamos atrás de a poquito la sequía. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Ya hemos visto que la sandía estaba bastante cara, 25 pesos 25 el kilo. pesos el kilo. Sí. En otros años está 8, 10, y bueno, habrá que esperar. Una pena por los productores. Efectos, ¿no?, de la sequía que van pasando. Bueno, le agradecemos a Juliana, el equipo, y por supuesto a Pablo Pacheco, entrevistado, que siempre es muy claro a la hora de explicarnos cómo está la cosa allí en la UAM. Hacemos una pausa. A la vuelta, entrevista central. Entrevista central, y vamos a hablar de qué es lo que están necesitando y pidiendo los investigadores y las investigadoras en nuestro país, y sobre todo, qué pasa con esa plata que no se ejecutó en la ANI, que era sobre todo para financiar a nuevas becas y estudios de nuevos investigadores. Ya seguimos. Bloque de MBD Noticias. Tenemos 21 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Y ustedes saben que hace unos días investigadores e investigadoras nucleados en Investiga UI denunciaron que no se habían ejecutado la totalidad de los fondos votados por el Parlamento, principalmente destinados a investigación y a becas de formación, de acuerdo a un documento fechado el 12 de diciembre. Para saber un poco más, indagar sobre esta no ejecución de los recursos y sobre todo cuáles son las expectativas que tienen los investigadores, todo el equipo de investigación en Uruguay, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Anabel Fernández, quien es una de las integrantes del comité ejecutivo de esta organización. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Investiga UI, que se creó hace 2 años, en el 2021, ¿no? Sí. Un poco generando un movimiento pidiendo recursos, ¿no? Y juntando fuerzas, sobre todo destacando la importancia de la investigación en nuestro país, que hasta la pandemia parecía que
que no toda la gente lo visualizaba, ¿es así? Exactamente, eso fue una necesidad, la creación de la Asociación de Investigadores luego de la pandemia, cuando vemos que la ciencia realmente puede dar una gran respuesta a cualquier problema de la sociedad, y en la pandemia estuvo súper claro, pero vimos la necesidad de organizarnos porque también es nuestra responsabilidad aportar desde nuestro conocimiento a la sociedad y hacer entender a los políticos la necesidad de una ciencia fuerte y organizada en nuestro país. Claro. En este caso, estos 200 millones de pesos que no se ejecutaron, que había sido logrado además con mucho esfuerzo, ¿no? De parte de investigadores. De investigadores que interactuaron en el Parlamento. Con el Parlamento, exactamente, para pedir más recursos. ¿Qué pasa que no se ejecutó? Bueno, nosotros, es la pregunta que nos hicimos, no entendíamos por qué y no estuvo en el plan operativo anual. Se ejecutó parte de ese dinero y hay una parte que quedó sin ejecutar, y realmente, bueno, el presidente de la ANI contestó que ese dinero, digamos, que no se iba a perder, iba a quedar para el año que viene, pero nos parecía poco entendible por qué, habiendo más dinero disponible, de todas maneras quedaron muchísimos proyectos sin financiar y quizás se podían haber dado más becas, y lo que está pasando es que la financiación de los proyectos, tanto Fondo Clemente Estable como María Viñas, no salen de un 30 y poco % ya históricamente, no es desde hace años. Entonces, habiendo disponible más dinero, nos pareció raro y por eso preguntamos a las autoridades qué era lo que iba a pasar con ese dinero. Agradecemos el incremento, que el incremento, o sea, se menciona como que es histórico, pero no es tal, porque si comparamos con los años para atrás, en realidad es apenas un incremento del 2019. Es una gran recuperación porque en el 2021 hubo una baja. A pesar de la pandemia, hubo una baja presupuestal en la ciencia importante, entonces de ahí que sí, que el presupuesto que hay ahora es un incremento importante, pero en realidad es un poco más que en 2019. Quiere decir que con esta plata que tenemos ahora se llega a el nivel de 2019. 2019 o un poquito más, porque también hay que considerar que los insumos que la ciencia utiliza para todos sus recursos es en dólares, y que eso afecta también el valor del dólar, lo que era en 2019 y lo que es ahora. O sea, ese dinero rinde menos. Claro. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos para que sea un real incremento presupuestal. Y estos 5 millones de dólares aproximadamente, ¿en qué afectó? ¿Qué cosas no se hicieron o qué becas no se otorgaron? ¿O cuántas becas no se otorgaron? ¿Tienen calculado? Quisiéramos, o sea, no todavía, eso está en estudio en este momento, pero pensamos que se podían haber aprobado muchos más proyectos de excelencia que quedaron sin financiación, y que hay que tener en cuenta que la no financiación de proyectos, hay un equipo atrás de personas especializadas en determinadas áreas del conocimiento que quedan sin poder realizar esos proyectos. ¿No se sabe en qué áreas o qué equipos se pudieron haber beneficiado de estos? O sea, sí se sabe porque hay muchos que quedaron sin financiación y eso es bien conocido. Pero ¿como por ejemplo cuáles? Bueno, para tener una idea para la gente que pueda estar. O sea, de diversas disciplinas, muchísimos, pero categorizados como excelentes. De diversas, tanto María Viñas como Fondo Clemente Estable, que abarca diferentes aspectos de la ciencia básica, y los María Viñas que resuelven problemas más concretos, problemas más puntuales de la ciencia. Pero yo lo que quería transmitirles también, que a pesar de este incremento presupuestal que agradecemos de todas maneras, y que lo que queremos es seguir interactuando con los políticos, es decir que nuestro país en realidad invierte muy poco en ciencia, muy por debajo de muchos países latinoamericanos y muy por debajo del primer mundo. Entonces nosotros vemos, digamos, muy importante hacer ver cuán importante es el desarrollo de la ciencia para un beneficio social completo. De ahí que los países más desarrollados invierten 10 veces más que nosotros.
Si hablamos de porcentajes en Producto Bruto Interno, nuestra posición es muy baja con respecto a Latinoamérica y nosotros tenemos que cambiar eso. O sea, para que eso cambie tenemos que hacer una fuerte apuesta a la ciencia, quizás a reorganizarnos, que es lo que Investiga Hoy está proponiendo, que quizás tenga un lugar la ciencia distinto en el Estado, en los planes de gobierno, más organizado, que haya un plan estratégico de ciencia inserta en el Estado y que puedan utilizarse todos los recursos públicos, también privados, ¿por qué no?, como pasa en otros países donde la ciencia es fuerte, claro, para mejorar eso. Si pudiéramos darlo en números, ¿cuánto estamos hoy de inversión en ciencia? 0,4% del Producto Bruto Interno, mientras que los países desarrollados están en un 5% o más. Claro, sé que ustedes están además haciendo o intentando comenzar una ronda con precandidatos, porque bueno, en las próximas elecciones siempre se juega mucho lo que es no solo promesas electorales, sino decir, bueno, a ver, ¿a dónde van a destinar recursos? ¿Cuál es la propuesta que ustedes van a llevar en esta ronda que van a comenzar? Bueno, Investiga Hoy hace un tiempo que está trabajando en una propuesta de reorganización de la ciencia y quizá se estuvo hablando, no sabemos, pero podría ser un ministerio de ciencia o algo que interactúen todos los actores de distintas partes. Es un documento que digamos que sería borrador, pero que lo vamos a tratar de discutir con los candidatos preelectorales para hacer una proyección de la ciencia en nuestro país que cambie la realidad. ¿Y reorganización en qué sentido o por dónde iría? ¿Crear un ministerio, por ejemplo? Podría ser eso, otra figura, pero es una de las ideas que andan en la vuelta, poder crear un ministerio de ciencia donde ahí entonces estén interrelacionados todos los actores importantes que hacen investigación en este país, de, no sé, UDELAR, Clemente Estable, Instituto Pasteur, INEA, o digo, otros, también incorporar de empresas privadas que son mucho más eficientes si incorporan investigación científica. Entonces, ese documento existe y lo vamos a ir discutiendo con los precandidatos en este año, que es un año tan importante, claro, ¿no? Queremos hacer un cambio real, hacer entender cuán útil va a ser poder desarrollar la ciencia en nuestro país. ¿Y qué otros puntos tiene ese borrador que ustedes van a presentar a todo lo que son precandidatos y precandidatas en este caso? Hay diversos aspectos de cómo podría ser ese reordenamiento y temas hasta que tienen que ver con género, digo, en ese borrador, pero es un borrador que está activo para hacer... En construcción. En construcción, entonces sí, en construcción todavía. ¿Y en género cuál sería la mirada? Sabemos que hay poca visibilidad, ¿no?, de cuántas mujeres trabajan en investigación, pero que se propone un apoyo extra. Trabajar como venimos trabajando en Investiga Hoy desde la Comisión de Género, también en tratar los problemas de equidad y poner a las mujeres en el lugar que corresponde. Siempre hay menos proyectos dirigidos por mujeres que son aprobados, cuando en realidad hay más mujeres en la ciencia. Y bueno, es un tema que nos preocupa como tantos en la sociedad y que lo queremos revertir, el papel de la mujer en la ciencia, ¿no? Yo me quería, cuando estaba preparando la entrevista, pensaba en la situación que se está viviendo en Argentina, donde la comisión directiva que agrupa a los investigadores está manifestando alguna preocupación por algunos cambios que se prevén en el vecino país respecto a una reestructuración del Estado y la participación en la ciencia, en la tecnología y en la investigación. ¿Ustedes ven con preocupación lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, respecto a un recorte grande de gastos? Sí, por supuesto. O sea, todo lo que pasa en la región nos afecta y nos importa y además la parte científica es muy importante en la interacción con otros países. Entonces realmente sí, por supuesto que nos preocupa y bueno, estamos atentos a ver lo que está pasando. Pero Argentina y Brasil igual tienen un poco más de inversión que nosotros en ciencia, increíblemente.
Acá estamos en 0,4 ¿desde hace cuánto? Muchísimos años, desde que yo recuerdo, desde que se fundó el PDCIO hace 30 años. ¿No mejoró nada luego de la pandemia, por ejemplo, y de lo que fue la exposición y el trabajo que hicieron los O sea, creo que posicionó a la ciencia en un lugar diferente, que hay otra mirada, hay otra atención que es muy importante y la valoramos, y creo que estamos también hay una masa crítica que se ha generado en estos años de investigadores e investigadoras en distintas áreas del conocimiento que tienen una buena base como para poder seguir generando. Pero hay que seguir generando para que no se nos diluya, porque el asunto de formar investigadoras muy con disciplinas muy específicas, ¿no? Doctorados, por ejemplo, que generan nuevas líneas de investigación, que luego no tienen la forma de volcarlo acá y terminan yéndose del país. Entonces es uno de los problemas que tenemos, traer a los investigadores. ¿Qué porcentaje hay de uruguayos y uruguayas que se van? Realmente no tengo los números en este momento, importante? pero es importante. Tenemos muchos uruguayos trabajando en distintas partes del mundo, lo que habla de también que hemos logrado una buena formación, de que son captados los científicos uruguayos en otras partes del mundo. Bien, Anabel Fernández, hablaremos cuando se vaya ajustando ese borrador de qué es lo que piden los investigadores, pero bueno, por el momento muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y estamos a las órdenes siempre. Adiós. Bien, y nosotros vamos a ir con otros asuntos ahora. Les contamos que falleció Dong Yen-yong, considerado el principal hispanista chino de las últimas décadas, reconocido traductor, además de varias obras como, por ejemplo, Don Quijote. La mayoría de las personas que estudiaron español en China lo hicieron con textos de su autoría. Y la última entrevista que dio fue a TV Ciudad, en su casa en Beijing, en el año 2022. Instituciones, académicos y periodistas vinculados al idioma español en China recordaron en diversas publicaciones al profesor Dong, un estudioso de la lengua y la cultura hispánica, el traductor más importante en lo relativo al español en China desde hace varias décadas y autor de ensayos y manuales de enseñanza del español. Generaciones de estudiantes universitarios desde prácticamente los inicios de la enseñanza de nuestra lengua en China hasta la actualidad han aprendido y siguen aprendiendo español gracias a su famoso manual Español Moderno, el método de enseñanza de L más difundido en el país asiático, señaló en un comunicado el Instituto Cervantes. También hizo traducciones al español de obras clásicas chinas como Sorgo Rojo de Mo Yan, El Arroyo de los Nueve Recodos de Ye Wenling y El Gastrónomo de Lu Wenfu. Entre los reconocimientos que se le hicieron figuran la Orden de las Artes y las Letras, concedida por el Ministerio de Cultura de España, y de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Tras años de no dar entrevistas, en 2022 concedió una al periodista uruguayo de TV Ciudad Eduardo Delgado. La que fue emitida en el programa Mirá Montevideo fue la última que dio y es un registro histórico. En parte de ella habla sobre el español, el inglés y el chino y las complejidades de traducir. Es una lengua muy sonora. No es como otras lenguas, a veces habla como si tuviera agua en la boca, ¿no? Y en segundo lugar, me parece una lengua muy, digamos, muy ordenada, muy disciplinada. Alguien me ha dicho, español es sólido, inglés es líquido. Yo le digo, y el chino es gaseoso. Flota por el aire. El español es así, sólido. Cuando construyes una oración, parece que estás utilizando varios bloques prefabricados para luego colocarlo en una oración. Esta disciplina, este orden, me gusta mucho. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora. Hubo varias actividades clásicas el fin de semana, además de, bueno, los Reyes. También llegó el Gran Premio Ramírez, como todos los 6 de enero. El sábado se corrió la edición número 126 del Gran Premio Ramírez y fue triunfo para el caballo argentino Everdaddy, que le sacó 6 cuerpos de ventaja a Rock Walk, que llegó en segunda ubicación. El tercer puesto fue para Pluto, cuarto quedó Don Musa y en quinto lugar
John Battle. John Battle, ahí está, bueno, gran fiesta, gran para los burreros sobre todo. ¿Pluto iba con Mickey? No. No sé. El presidente dice que apostó, pero no salió ganador. No, qué macana. Bueno, y abrimos el capítulo internacional. Les contamos que a 3 meses del conflicto bélico en la Franja de Gaza, el lugar ha quedado prácticamente inhabitable. Los constantes bombardeos y la destrucción generalizada son solo la punta del iceberg en la trágica realidad de 2,5 millones de palestinos, mientras que los muertos se apilan por miles y los vivos, casi todos desplazados, padecen frío, epidemias y también un hambre insoportable. Se cumplen 3 meses de una guerra que ha dejado a la Franja de Gaza prácticamente inhabitable. Los constantes bombardeos y la destrucción generalizada son solo la punta del iceberg en la realidad de 2,4 millones de palestinos. Mientras los muertos se apilan por miles, los vivos, casi todos desplazados, padecen frío, epidemias y hambre. La ofensiva por tierra, mar y aire del ejército de Israel contra el grupo islamista Hamas ha dejado en ruinas gran parte del enclave. 2 millones de gazatíes se han visto obligados a desplazarse hacia el sur, a pesar de que los combates también castigan esa zona. La ciudad de Rafah alberga 1 millón de desplazados. Aquí, familias enteras se han instalado en pleno invierno en carpas improvisadas, sorteando las inundaciones, el hacinamiento, el corte de electricidad y también el hambre y la sed. Ahmed Karam explica desde un mercado que la situación en la calle es cada vez más difícil. Una bolsa de patatas, que antes costaba 1 shekel, dice, ahora cuesta 10. Es muy injusto todo, asegura Ahmed ante la cámara. A unos cuantos metros de él, cientos de personas hacen largas filas, entre empujones y gritos, para conseguir una bolsa de pan. Desde el 7 de octubre, el ejército de Israel ha detonado 65.000 toneladas de explosivos sobre la franja, que han causado cerca de 23.000 muertos y más de 58.000 heridos, según el gobierno de Gaza, controlado por Hamas. Estas cifras, sin embargo, podrían ser mucho más elevadas, considerando que unas 8.000 personas se encuentran desaparecidas bajo los escombros. Un 2023, Josema, que terminó con una escalada bélica que hacía mucho tiempo que no veíamos, y un 2024 que se mantiene en las mismas condiciones, solo por mencionar a este conflicto y al de Ucrania y Rusia, ¿no? Efectivamente. Por lo menos. Sí, tremendo lo que pasa en esos lugares. Pero bueno, de estos conflictos bélicos que ocurren a nivel internacional, también pasan otras cosas. Un poquito de cartón pintado, como por ejemplo lo que pasa en Hollywood, porque tras un 2023 marcado por la huelga de actores y guionistas en Hollywood, la industria audiovisual norteamericana se volvió a vestir de gala este domingo en la primera alfombra roja de la temporada, la de los Globos de Oro, que celebró la edición número 81. Sí, y Uruguay estuvo presente en esta edición y lo hizo con La tragedia de los Andes, esta película que además es una de las más vistas, ¿no? Sí. ¿La vio? La vi Yo ayer, la vi este fin de semana. Exactamente. Está en cines también, se puede ver por plataformas, sí, ¿no? Por no dar publicidad. La Sociedad de la Nieve, ahora solo en solamente en plataformas. Netflix se puede ver ahora. Los expertos, los que saben de cine y demás, o sea, la película se ve muy bien en la plataforma, pero si usted puede apreciarla en cine, dice que es una experiencia totalmente diferente. Bien, y bueno, Uruguay entonces estuvo presente y lo vemos, ¿no? Una película basada en el libro del mismo nombre de Pablo Bierzi y bueno, que como dijimos, ya se puede ver en Netflix. Estoy muy feliz porque realmente ha sido una película muy difícil de hacer, muy dura, apostamos por hacerla de la manera más auténtica posible y eso implicó que rodáramos en condiciones muy duras, en la montaña, en la nieve, a 2.500 metros de altura, con los actores perdiendo peso durante 4 meses. Ha sido muy dura físicamente, pero realmente la recompensa está siendo extraordinaria. Oye, por ahí publicaste de tus gemelos. Sí. Cuéntanos, son unos avioncitos. Nos ha reconocido. Son unos aviones de papel. Es en homenaje a toda la gente que iba en ese avión. Oye, el año pasado por aquí pasó Argentina 1925. ¿Cómo ves que las historias de hispanas y latinas están teniendo la repercusión que están teniendo en los últimos años? A mí me hace mucha ilusión estar aquí representando a España con una película protagonizada por uruguayos y argentinos que se ha rodado en España, Argentina, Uruguay y Chile. Es decir, es una comunidad global, latino, hispana,
que se ha reunido para hacer una película con este nivel de ambición, con este tamaño, en su idioma, para mí Donald Spider, y después de 16 años. Es un sueño volver al español y lograr esas historias como las queremos contar en nuestro idioma. En serio, parece muy genial. Varios compañeros de acá dicen que Bayona tiene un aire a Drexler, Coincido plenamente. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, Pilar Teijeiro, con la primera edición de MB Noticias. En instantes, se quedó sin palabras. En instantes, arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30, 19. A veces es mejor no hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y nosotros volvemos con el gusto de siempre, mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Clavo mi remo en el agua, si no se acuerda.